Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Titulé la palabra esta mañana en el lugar correcto a la hora señalada. En el lugar correcto a la hora señalada. Te invito a que repases la palabra directriz de este año, como te decía. Allí se relata la vida de Daniel. También te invito a que leas el libro de Daniel. La vida de Daniel es muy particular, es un profeta muy particular. Viste que la Biblia cuenta la historia de distintos personajes y de distintos profetas, pero cada uno de esos profetas tiene un perfil muy propio y muy particular para una época determinada y para un lugar determinado, en el lugar correcto y a la hora señalada. En el caso de Daniel, fue alguien que fue extrapolado, fue sacado de su lugar de origen y llevado junto con el pueblo de Israel a otro lugar, a Babilonia, a un lugar por demás hostil, extraño, ajeno, un lugar donde las costumbres de la época eran absolutamente otras y además iban absolutamente en contra de todo lo que el pueblo de Israel vivía, creía, experimentaba. Así que Daniel tuvo un momento, un ámbito de misión muy particular en un lugar muy extraño. Pero además, mientras todos sus hermanos y sus amigos y sus familiares eran esclavos, Daniel fue tomado de ahí y fue llevado a otro lugar. Así que Daniel no solamente estaba en un lugar extraño porque no estaba en su tierra, estaba en un lugar extraño dentro de lo extraño porque además, mientras todos estaban viviendo esclavitud, a él le tocó ir al palacio. Y lejos de transitar su vida lamentándose, extrañando la tierra prometida, extrañando a sus familiares, porque me imagino que si bien estaba en el palacio, Daniel fue extirpado de su familia. No podía ver a sus familiares, no podía ver a sus amigos. Estaba encerrado adentro del palacio. Por supuesto la pasaba mejor que los que estaban padeciendo esclavitud afuera, pero era otra manera de pasarla mal, sin poder tener contacto directo con los suyos, ¿no? Esa fue la vida de Daniel y lejos de estar quejándose, lamentándose, Daniel entendió perfectamente cuál era su asignación. Identificó su ámbito de misión, lo comprendió, lo abrazó y lo sirvió. A lo largo de la vida de Daniel, Daniel estuvo en el palacio durante la gestión de 4 reyes y de 3 imperios diferentes. Pero, a ver si me entendés, en esa época los reyes cambiaban mediante una guerra. Había una guerra, el que ganaba se quedaba con el trono. Así que imagínate lo siguiente, un funcionario en Argentina, esto es para tomar dimensión de quién era Daniel. Un funcionario en Argentina que inició su gestión en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que cuando Cristina se fue en el 2015 y vino Mauricio Macri, se quedó con Macri durante todo el gobierno de Mauricio Macri, que cuando Macri se fue en el 2019 se quedó con Alberto durante todo el gobierno de Alberto, y que cuando se fue Alberto y vino Milei el año pasado, se quedó con Milei. Así que con 4 presidentes diferentes en 3 partidos políticos diferentes. Ese fue Daniel. Daniel, una persona que era tan buena en lo que hacía, que trascendía los gobiernos, las gestiones, las ideologías, los partidos políticos, todo. O sea, pudo haber pasado un rey, el otro, un imperio, el otro, se mataban entre ellos, guerra, pero había algo que no se discutía. A Daniel lo querían todos en el equipo. Pasaban y se iban, y imagínate, venía un rey extraño, porque esto era un pueblo que invadía, ganaba el trono, arrasaba, desembarcaba en el palacio y decía, para, a este déjamelo, a ese no te lo lleves. Ese era Daniel. Y entonces, visto y considerando que fue tan particular la historia de Daniel y teniendo en cuenta que justamente estamos hablando de eso, del ámbito de misión, quiero compartir esta mañana
un par de cosas que hacen específicamente al ámbito de misión. Lo primero que quiero compartir y que quiero que esta mañana reflexionemos juntos es lo siguiente. 3 preguntas. ¿Qué es el ámbito de misión? ¿Cuál es el ámbito de misión? ¿Y cómo es el ámbito de misión? Básicamente, sacarle la ficha. ¿Cuál es? Descifrar. ¿Cómo es? ¿Cuál? ¿Dónde queda el ámbito de misión? Si vos te pones a mirar un poquitito qué es un ámbito, si pones ámbito en el buscador, lo primero que aparece es la página de un diario en Argentina, porque hay un diario que se llama Ámbito, ¿no? Pero si pones ámbito o definición, el diccionario dice que ámbito es el contorno o perímetro de un espacio o lugar. Ámbito es el contorno o perímetro de un espacio o lugar. Y la segunda definición dice que ámbito es el espacio contenido dentro de límites bien determinados. Así que el ámbito es un lugar. Cuando te pones a pensar qué es el ámbito, hay que entender que ámbito es un lugar, un espacio bien definido del que se puede entrar y del que se puede salir, que tiene estructura, que tiene límites y que está dentro de un marco. Pero entonces, una vez que entendés qué es el ámbito, entonces decís, ¿y cuál es mi ámbito? Entonces ahí hay que pensar que hay un ámbito de misión particular que te contiene. Hay un lugar en el cual vos estás llamado a estar. Cada uno de nosotros tiene un ámbito. Nadie puede decir, yo no tengo ámbito. ¿Y dónde vivís? En el éter. Aún si no sirvieras al Señor y estuvieras en otro lugar cualquiera, haciendo cualquier otra cosa, hay un ámbito que te contiene, que tiene límites, que tiene estructura, en el cual vos te movés y del cual entrás y salís. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tu grupo de estudios, tu grupo de amigos. Poné el nombre que quieras. En este caso estamos hablando del ámbito de misión en el cual Dios te llamó a servir. Hay un lugar bien delimitado en el cual Dios te llamó a estar. Y lo llamamos ámbito de misión. Para Daniel fue estar años sirviendo en tierra extranjera a un gobierno que hacía lo peor, las cosas más crueles, que era corrupto y que además era pagano, adoraba a dioses ajenos. Ahí sirvió Daniel. Ese fue su ámbito de misión. Pero hay uno que te compete, que es para vos. Entonces, cuando entendés qué es el ámbito de misión, es un lugar, entonces te tenés que empezar a preguntar, ¿cuál es mi ámbito de misión? ¿Dónde queda? Yo quiero estar ahí. Si el Señor me dio a mí un ámbito de misión en el cual yo tengo que estar, ahí es donde yo quiero estar y no en otro lugar. Entonces lo primero que quiero saber es cuál es, para entender dónde queda. ¿Cómo llego ahí? ¿Cuáles son sus límites? Y después que identificaste cuál es el ámbito de misión, entonces tenés que saber cómo es ese ámbito de misión en el que te tocó estar. Porque, ¿sabes? Cada ámbito de misión tiene su propia estructura. Ese ambiente tiene un código en particular, unas reglas en particular, un lenguaje propio. Imagínate a Daniel metido, traído, extrapolado de su tierra, siendo alguien consagrado al Señor, metido en un lugar donde hacían rituales satánicos, como hacía Nabucodonosor adorando a los ídolos, ¿no? O comiendo comida que ellos consideraban impura, ¿no? O mandando a cortarle la cabeza a gente, o haciendo la guerra de una manera que ellos no adherían, no estructuraban. Y Daniel tenía que estar ahí adentro. Pero ahí había reglas, había lenguaje. Dice la palabra que Daniel y sus amigos fueron instruidos en todas las ciencias de Babilonia. Los trajeron porque eran los mejores del pueblo de Israel y los pusieron ahí adentro para enseñarles todo lo que Babilonia creía, entendía, estudiaba, etc. Así que no solamente los pusieron en un lugar extraño, los obligaron a aprender lo que ellos hacían. Esos eran los límites
y la estructura y la forma que tenía el ámbito de misión de Daniel. Así nos pasa también a nosotros cuando entendemos cuál es nuestro ámbito de misión. Cuando sabés cuál es, también tenés que entender que ahí adentro hay ciertas reglas, hay ciertos códigos, hay ciertos lenguajes, hay ciertas costumbres. Algunas veces coinciden con los tuyos y otras veces no. Pero capaz que Dios te mandó a estar ahí adentro igual, como le pasó a Daniel. Y algo parecido le pasó a Pablo también. Dice Pablo a los Corintios, esto está en 1 Corintios capítulo 9, empezando por el versículo 19, dice así: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Y cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Y cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Y cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Pablo también fue uno de estos, al que le tocó transitar ambientes de misión que no eran los de él, los que él hubiera... A ver, todos tenemos un ámbito en el que soñaríamos estar, pero a veces el ámbito en el que Dios te pone no coincide con lo que vos soñaste. Y entonces Pablo dice, si me toca estar con los judíos, vivo como los judíos. Me adapto a la forma, a los códigos, al lenguaje, a la vestimenta, a las costumbres de los judíos. Y si me toca estar con los gentiles, que odian a los judíos o que no siguen su regla, entonces me visto como los gentiles, hablo como los gentiles. Y si me toca estar con los débiles, entonces me hago los débiles. Y si me toca estar con empresarios, entonces me visto como empresario, entonces hablo como ellos, entonces voy a su lugar. Si me toca estar con gente de bajos recursos, entonces me visto como ellos, hablo como ellos. Y si me toca estar con políticos, entonces hablo como los políticos, sigo sus reglas, voy a sus lugares, hago lo que sea, dice, para llevar la buena noticia. Pablo habla acá de un esfuerzo voluntario por imponerse a sí mismo la estructura de su ámbito de misión. En pocas palabras, lo que dice Pablo acá es que cuando sos enviado a un ámbito de misión, sos vos el que debe adaptarse al ámbito de misión y no al revés. Cuando vos sos enviado a un ámbito de misión, vos tenés que adaptarte a las reglas, los códigos, el idioma, las costumbres y lo que rige adentro de esos límites. No que vos llegás y ahora todos acomódense a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo digo. Están todos equivocados menos yo. Pablo dice exactamente lo contrario. Llego donde están los judíos, vivo como ellos. Llego donde están los gentiles, vivo como ellos. Me adapto. Cuando Dios te manda a un ámbito de misión, sos vos el que debe adaptarse al ámbito de misión y no al revés. Y la clave para poder adaptarte al ámbito de misión que Dios te da es aprender a amar el ámbito de misión que Dios te da. Es necesario empezar a amar el ámbito de misión. Porque cuando amás, entonces esperás, entonces disfrutás, entonces soportás. Dice 1 de Pedro que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, si vos amás tu ámbito de misión como hizo Daniel, entendés que Dios no te mandó a escañar todos los pecados del rey Nabucodonosor, sino que el Señor te mandó a bendecir al rey Nabucodonosor, aunque es un pecador, un corrupto y un pagano. Si ya identificaste cuál es tu ámbito de misión, pedile que te revele entonces todo lo que necesitas saber para comprenderlo, para amarlo,
y para apasionarte por ese ámbito de misión. No te voy a preguntar todavía si ya sabes cuál es tu ámbito de misión, enseguida. Pero además tenés que saber, segunda cosa, que tu ámbito de misión te trasciende. Ya existían las cosas antes que vos llegues. Ya había un ámbito ahí a donde Dios te puso. Así le pasó a Abraham cuando lo sacó de su tierra y Dios lo llevó a un lugar. Así le pasó a Jonás, que no quería ir a donde Dios lo mandaba y terminó en el estómago de una ballena, o de un pez, dice un pez grande, no dice una ballena. Así le pasó a Pablo cuando fue y se quedó ciego porque Dios lo estaba llamando y él perseguía a la iglesia. Y así podríamos seguir con cientos de personajes que cuenta la Biblia y tantos otros que no están en la Biblia, pero que también han vivido esta situación en la cual Dios los pone en un lugar de misión. Y ese lugar ya existe con anterioridad. Dios no te mandó a fundar un ámbito de misión. Dios te mandó a transformar el ámbito de misión en el que estás. El Señor no te pide que vos vayas a crear los límites del lugar en el que te toca servir, en el que te toca desempeñarte, en el que te toca trabajar. El Señor te manda a transformar ese lugar, a influir ese lugar. Como decía Jonah hace un ratito, necesitas predisponerte para entender que hay cosas que ya estaban así configuradas antes de que nosotros lleguemos al ámbito de misión. Y cuando haces eso, entonces, de repente, dejás pasar por alto un montón de cosas que no te gustan, que son propias del ámbito de misión al que Dios te llamó, pero que en realidad no son el objetivo principal por el que vos estás ahí. Vos estás ahí para transformar el ámbito de misión, para hacerlo mejor, para llevarlo más allá, para esos límites extenderlos. Pero tenés que saber que hay cosas que probablemente no cambien nunca, porque ya estaban ahí antes de que vos llegues. Me atrevería a decir que a lo largo de toda la vida de Daniel nunca logró hacer que se transforme Babilonia, pero sí logró que el corazón de los reyes vuelva al Señor. Y él era llamado a servir a esos reyes paganos, corruptos, inmundos, delante de la ley que regía al pueblo de Dios. Y pese a todo lo que vio y le tocó vivir ahí, tuvo paciencia, esperó y pudo probar y ver la mano del Señor transformando la vida de esos soberanos a los que él le tocó servir. Y ya está. Ahora, si vos me preguntás, probablemente Babilonia siguió siendo un pueblo pagano, y muy pagano, lejos del corazón del Señor. Pero esos reyes dieron gloria a Dios al ver la obra de Dios en la vida de Daniel, y al ver su fidelidad. Tu ámbito de misión te trasciende. Hay una historia al inicio del libro de Daniel donde el rey los pone a formarse y a alimentarse junto con los otros jóvenes más destacados de Babilonia, y Daniel y sus amigos dicen: nosotros no vamos a comer de eso, ¿no? Pero no vino Daniel en una actitud, Daniel no fue a decirle: ¿sabes qué, rey? Yo te voy a explicar. Yo vengo de la tierra prometida donde fluye leche y miel, y esto que vos comés acá es una porquería. No hizo eso Daniel. Porque Daniel entendía dónde estaba puesto. La verdad es que cuando uno llega a un lugar extraño, como le tocó a Daniel, y es insertado en un ámbito de misión, suele pasar que a los expertos en todo no los quieren mucho, ¿no? Cuando llega alguien que se las sabe todas, bueno, ahí, ¿no? Hay que tener humildad para poder ser inserto en un ámbito de misión difícil como le tocó a Daniel. Y vuelvo con Pablo. Algo similar le pasó al apóstol Pablo cuando caminó por Atenas.
Sabés que Pablo hizo varios viajes misioneros y en uno de esos le tocó transitar en una época en Grecia. Y fíjate lo que dice Hechos capítulo 17, desde el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba con 2 personas más que viajaban con él, que se habían quedado en otra ciudad, dice, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos, y cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Y otros decían, parece que predica acerca de unos dioses extranjeros. Pablo fue en este momento del relato de los Hechos de los Apóstoles puesto en el centro de la historia, del nacimiento de la historia moderna. Vos sabés que nuestro lenguaje occidental en general proviene de raíz del latín, nuestro derecho proviene de Roma y nuestra estructura de pensamiento, nuestra lógica racional y todo lo que usamos para conformar el pensamiento viene de Grecia. En Grecia nació la manera de pensar occidental. En este mismo momento donde Pablo estaba caminando ahí, debatiendo con los epicúreos y los estoicos. No me voy a poner a decir qué pensaban los epicúreos y qué los estoicos, porque no es mi materia. Acá hay gente que sabe mucho más que yo de eso, pero créeme que eran 2 de las escuelas de filosofía más importantes de la época, y Pablo, dice, debatió con ellos. Pero antes de eso, dice que lo primero que le pasó a Pablo ahí es que se indignó. Pablo caminó primero, dice, caminó por Atenas, y lo primero que le pasó es que se indignó. O sea, es natural indignarte cuando ves cosas que están mal. Pero Pablo, lejos de ponerse a hacer foco en su indignación y hacer gala de su bronca, lo que hizo fue buscar las coincidencias, no las diferencias. Sigue el pasaje, versículo 19, entonces los llevaron al concilio supremo de la ciudad y le dijeron, ven, háblanos sobre esta nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Dice, cabe explicar que los atenienses, al igual que los extranjeros que están en la ciudad, al parecer pasan mucho tiempo discutiendo ideas. Qué identificado que me siento. Bueno, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé una gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface toda necesidad, y sigue. Después el pasaje lo acorté acá porque se hacía muy extenso, pero sigue Pablo predicándoles a los filósofos más grosos de la época en el centro del concilio de Atenas, hablándoles de Cristo y haciéndolo como parándose en algo que los griegos ya tenían. Un altar ahí que decía a un Dios no conocido. Pablo pudo haber denunciado a los griegos por adorar a los demonios. Vos sabés que detrás de los ídolos operan los demonios. Entonces Pablo pudo entrar a Atenas diciendo: griegos, paganos, adoradores de ídolos, satanistas, inmundos, mundanos, fanáticos, zurdos, fachos, gorilas, asesinas de pañuelo verde. Pero en vez de hacer eso, se paró sobre el marco de ideas,
normativo, de conceptos que los griegos ya tenían, por más errados que estuvieran. Y sobre ese marco que nosotros, o que Pablo consideraba errado, ahí se paró Pablo para mostrar a Cristo. Ahí se paró. ¿Sabes? Dios no te está enviando a derribar altares de ídolos. Había una persona acá, en una época, que ¿sabes lo que hacía? Andaba por la ruta 151 con un bate de béisbol, rompiendo altares del Gauchito Gil. ¿Sabes lo que pasó en uno de esos lugares donde había un monolito así del Gauchito Gil? Ahora es así. El altar del Gauchito Gil en la ruta 151 en ese mismo lugar. Dios no te está mandando a derribar altares de ídolos. Dios te está mandando a que dentro de los límites que ya existen antes que vos llegues al ámbito de misión, encuentres el punto en común para poder mostrar a Cristo, para poder desarrollar tu ministerio, para poder transformar ese ámbito de misión en el que vos estás y llevarlo al lugar en el que Dios te puso a vos. En este caso, Pablo estaba en Atenas, Daniel estaba en el palacio del rey. ¿Dónde estás vos? ¿Cuál es tu ámbito de misión? ¿Cuánto tiempo has dedicado a renegar de tu ámbito de misión? A renegar de tus líderes, a señalar todo lo que está mal, a decir una y otra vez las cosas que no te gustan, a denunciarlas, porque yo soy sincero, yo soy así, a mí me sale así, yo soy transparente. A veces en vez de transparente hay que ser estratégico, porque si Pablo hubiera sido transparente, no solamente lo hubieran apedreado, lo metían en cana. Pero terminó en el centro de la historia de la humanidad, Pablo, discutiendo con los epicúreos y los estoicos. ¿Y sabes lo que dice el final de la historia? Que algunos se rieron después que terminó de hablar en el concilio. Otros se interesaron, pero no se animaron a hablar en el concilio. Entonces, cuando Pablo terminó, lo apartaron y le dijeron: che, me interesó lo que dijiste, ¿eh? Contame más. Y unos terceros que directamente a raíz de lo que Pablo dijo en el concilio se convirtieron al Señor. Mirá lo que se perdía Pablo si se ponía a denunciar y a ser transparente. Entonces, para hacer esto que es simplemente transformar el ámbito de misión en el que Dios te puso, hay tres cosas que hay que tener muy pero muy en cuenta. Primero, hay que respetar el ámbito de tu misión, con toda su estructura preexistente, con todo lo que ya estaba antes de que vos llegues. Con todo eso, ya estaba tu líder, ya estaba la estructura de la iglesia andando, ya estaba el ministerio así configurado, ya estaban los otros que están en ese ámbito de misión, los otros habitantes de tu ámbito de misión ya estaban ahí antes de que vos llegues. Salvo que vos hayas fundado un área de la iglesia, o un ministerio afuera de la iglesia, o que hayas fundado la empresa en la que trabajás, o hayas fundado tu grupo de estudio. Puede suceder. Pero en general siempre somos puestos en una empresa, en una iglesia, en un grupo, en un equipo en el que ya existían las cosas antes. Respetá eso, hay que respetar. Porque Dios no te mandó a romper, Dios te mandó a transformar el ámbito de misión. Segunda cosa es tener paciencia. Porque los resultados y las transformaciones no pasan de un día para el otro. Hay procesos. ¿O qué pensás que vos pisás el ámbito de misión y todo se transforma? Respeto, tranquilidad, paciencia, porque las cosas suceden lentamente. Y probablemente todo lo que vos tengas para aportar es valiosísimo. Por eso el Señor te puso ahí. Si no, no te hubiera puesto ahí. Te pone el Señor en un ámbito de misión porque sabe que vos sos clave ahí. Ahora, el Señor te pone y vos abortás lo que el Señor quiere hacer a raíz de tu carácter, de tu impaciencia, de tu falta de respeto. Hay gente que salta de ámbito de misión cada 6 meses. Lo ves a principio de año, están en una cosa. Lo ves al final de año, están en otra. Sí, pero ¿cómo vos no estabas? No, sí, pero el Señor me mostró. ¿Pero cómo? Tan rápido el Señor te mostró que ya hizo todo lo que tenía que hacer con vos en el ámbito anterior.
No, lo que pasa es que no tienen paciencia. A mí no me dejan hacer. Yo quiero hacer cosas y me ponen palos en la rueda. Bueno, pero pará, resulta que había un líder en el lugar donde vos estás. Resulta que había una estructura, que las cosas funcionan de determinada manera antes que vos llegues. No es que te están poniendo palos, no gira el mundo alrededor tuyo, no es que están poniéndote palos en la rueda vos. Aguantá, tranquilo, capaz que de repente el líder te conoce, entiende cuál es tu corazón, escucha tus ideas y dentro de un tiempo sucede todo lo que vos estás esperando. Para eso te puso el Señor en ese lugar. Paciencia. Y lo último que es tremendo es aceptar la estructura de autoridad que ya hay en el ámbito de misión. Cuando Daniel fue llevado al palacio y le dijeron, vas a comer todo esto, y dijo, esto para mí es inmundo, yo no lo puedo comer, el personaje se llamaba Aspenaz, el que estaba a cargo de Daniel y sus amigos. ¿Y sabe lo que hizo Daniel? No fue corriendo al rey y le dijo, rey Nabucodonosor, qué desastre, este Aspenaz me quiere hacer comer cualquier cosa. Habló con Aspenaz y le explicó, porque su autoridad era Aspenaz. Y Aspenaz le hablaba al rey, no te saltes los estamentos de autoridad, que para eso fueron puestos. Le explicó a Aspenaz, Aspenaz aceptó el desafío y después Nabucodonosor se terminó enterando de que los que comían la dieta de Daniel y sus amigos estaban mejor que los otros, y dijo, wow, qué groso Daniel. Pero Daniel no se saltó los estamentos para hablar con el que manda primero, porque el que corta el queso es Nabucodonosor, ¿viste? ¿Qué habla con Aspenaz? Este 4 de copa me viene a decir a mí lo que tengo que comer. Lo mismo Pablo, en Atenas. No fue corriendo a patear la puerta del concilio, che, a ver, epicúreos, déjenme que les explico. Primero dedicó tiempo a estar en las plazas, caminando, debatiendo con ellos, charlando, y les despertó el interés. Y ellos le abrieron la puerta grande y entró al concilio para poder hablar con los grosos. Hay que respetar la autoridad. Dejá de quejarte de las cosas que andan mal en tu ámbito de misión. Dios te puso ahí. El Señor ya tenía bastante claro todo lo que pasaba en tu ámbito de misión antes de elegirte para que estés ahí adentro, Porque dice la palabra que el Señor ya conoce todas las cosas. Así que ni gastes tiempo en explicarle al Señor todo lo que hace mal tu líder, todas las cosas que funcionan mal, orando para que el Señor le toque el corazón. Mejor orá para que el Señor te toque el corazón a vos y puedas cumplir exactamente la misión que Dios te dio dentro del ámbito en el cual Dios te puso. Tercera cosa, Dios redime tu ámbito de misión. Hay una palabra que siempre citamos y es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay momentos en los que nuestras buenas o malas decisiones, aquellas que tomamos dentro de nuestros ámbitos de misión, después terminan teniendo consecuencias, para bien o para mal, y afectan a personas mucho más allá de nosotros, y a momentos y a situaciones mucho más allá. Esto le pasó, por ejemplo, a José. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 47, versículos 20 y 21. José, pues, compró toda la tierra de Egipto para el faraón, y todos los egipcios le vendieron sus campos debido a que el hambre era severa. Así que pronto toda la tierra pasó a ser posesión del faraón. Y en cuanto a los habitantes, los hizo esclavos a todos, desde un extremo de Egipto hasta el otro. No sé si recordás la historia, el faraón había tenido una visión y José la supo interpretar. Vienen 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. Cuando vinieron los 7 años de hambre, dice que los egipcios empezaron a venir a pedirle comida al faraón, y a José, que era el representante del faraón, y no había más. Entonces primero José les dice, tráiganme todos sus animales. Le trajeron sus animales y él les dio comida. Pero al año siguiente ya no había más animales. Y entonces es acá donde José los recibe de vuelta y le dice, los egipcios le dicen, aunque sea nos vendemos nosotros mismos, y José accede. Les da la comida, pero les compra todas sus tierras y los hace esclavos, desde un extremo de Egipto hasta el otro. Así que, ¿sabés
sabía, no sé si sabía, ¿quién instauró la esclavitud en Egipto? José. Y además dice el relato que mientras los egipcios estaban en esclavitud, porque José los había hecho esclavos, el pueblo de Israel se multiplicaba y prosperaba. Pero claro, ¿qué pasó? Después José se murió. Y se murió el faraón que conocía a José. Y cuando vino el otro faraón, no estaba ni José, ni el faraón que conocía a José. Y este otro dijo, che, ¿y todos estos que están acá, quiénes son? Son el pueblo de Israel. Ah, esto también, que se pongan a laburar. Y los hizo esclavos también a ellos. Así que la decisión de José termina impactando en su ámbito de misión sobre su propio pueblo años más tarde. ¿Y sabes lo que decía hacer Dios? Este ámbito de misión ya no los contiene a ellos. Los saco y los pongo en otro lado. Y Dios redime el ámbito de misión del pueblo de Israel. No sé si leyeron todos el devocional de ayer del ayuno. ¿Lo leyeron? Hablaba precisamente de esto. Dios redime tu ámbito de misión. A veces pasa, así como te dije recién, hay gente que salta de un lado al otro permanentemente y no se establece nunca en un lugar. También hay momentos en los que Dios te saca de un lugar y te lleva a otro, efectivamente. Suele suceder que Dios decide mudarte, cambiar, redimir tu ámbito de misión y trasladarte a otro lugar y llevarte a un lugar diferente. Puede pasar. Ahora, también sucede que hay gente que se resiste a ser mudada de ámbito de misión. Dios marca claramente, se acabó el tiempo, este lugar ya no te contiene, estos límites ya no son para vos, estos códigos, este lenguaje, esta misión ya no es tuya, y sin embargo hay personas que se aferran. No, yo me quiero quedar acá, Dios acá me hizo prosperar. Sí, pero te hizo prosperar hace cientos de años y ahora sos esclavo, pero acá tengo cebolla para comer, decían los... No, estaban en el desierto después añorando volver a Egipto. Dios ya lo había sacado de ahí. ¿A qué querés volver? ¿A que te maten a latigazos para hacer ladrillo de barro? Allá querían volver. Cuando Dios decide sacarte de un lugar y ponerte en otro, lo mejor que podés hacer es mudarte cuanto antes al nuevo ámbito de misión que Dios te está dando. Yo no sé cuál es tu ámbito de misión, pero probablemente estés sintiendo que ya no es ese y que necesitas mudarte a otro. Si ese es el caso, no tardes. No tardes. ¿Sabes lo que pasa cuando el ámbito de misión en el que vos estás ya no te contiene? Ya no es el tuyo porque Dios marcó que se terminó el tiempo ahí. Pasan tres cosas. Primero, no sos efectivo en lo que haces. No sé si a ustedes les pasa, pero hay cosas en las que nosotros sabemos que somos buenos. Yo sé que soy bueno haciendo esto. Entonces hay cosas que yo sé que empiezo a hacerlas y fluyen. Porque Dios me dio ese talento, esa unción, y vos tenés el tuyo también. Pero cuando estás habitando un lugar que ya no es el tuyo, de repente empieza a pasar que ya no te sale tan bien. O que lo que haces ya no es tan efectivo. Que de repente te das cuenta que ya no fluye como antes. Y es simplemente porque estás en el lugar equivocado. Lo segundo es que en vez de construir el ámbito de misión, todo lo que haces termina rompiendo el ámbito de misión. ¿Cómo puede ser que cada vez que yo hablo se pudre? ¿Cómo puede ser que cada cosa que yo quiero aportar se pincha? Todo me lo reciben mal. ¿Sabes lo que pasa? Estás habitando en un lugar que ya no es el tuyo ahí. Y por último, lo que pasa cuando estás habitando un lugar que ya no es el tuyo es que te secás. Porque la unción que Dios puso en vos tiene una asignación particular. Dice la palabra de este año, que el Señor me ha ungido para. La unción que el Señor te dio, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para... Entonces esa unción que el Señor pone adentro tuyo
tiene una asignación en un ámbito, en un lugar particular, en un momento preciso, en la hora señalada. Cuando no estás en ese lugar a la hora señalada, entonces esa unción ya no se manifiesta de la misma manera. Sencillamente porque Dios marcó el final. Es hora de mudarse a otro lugar. Y esto que voy a decir es fuerte, pero lo hablaba con Marcia ayer y lo sentí así. Cuando uno está habitando una casa que no es la propia, está en adulterio. Si seguís empeñado en habitar un ámbito de misión que ya no es el tuyo, estás cayendo en adulterio. Estás en una casa que no te pertenece. Mirá, es algo que sentí muy acá adentro. Hay personas de acá que lo saben bien en detalle porque lo he compartido, he abierto el corazón con ellos en base a decisiones que he ido tomando personalmente este año. Pero en un momento este verano el Señor me dijo, ese lugar ya no es tuyo. Y yo decía, sí, Señor, pero lo que pasa es que lo que yo veo es que... ¿Y a vos qué te importa eso? Si yo quiero hacer algo diferente. Si yo te estoy necesitando acá, en este otro lugar, y vos estás haciendo la carpita acá, el fogoncito ahí, porque te querés quedar a vivir ahí, y yo tengo toda esta casa, habitación para que vos desarrolles. ¿Y sabés lo que pasó cuando me mudé? ¡Puf! Explotó aquello que durante años... porque además la querés pilotear, querés vivir en las dos casas al mismo tiempo y no se puede. Eso es adulterio, no podés tener dos familias a la vez, o tres. Entonces, cuando te pusiste en orden delante del Señor, te mudaste a la casa que Él te regaló, al ámbito que Dios te dio para desarrollar, tu casa prosperó. Por último decía, bajá la guardia y dejate sorprender. Porque Dios la tiene bastante más clara que vos acerca de un montón de cosas. No trates de darle clase al Señor y explicarle. Nosotros solemos tener muy claro cuál es el ámbito que nosotros imaginamos para desarrollar nuestra misión. Y entonces le explicamos al Señor, Señor, ¿viste que vos me diste este don? ¿Viste que me diste este otro? Mirá todo lo que puedo hacer acá. Y tomamos decisiones como si fuéramos nosotros los soberanos y de repente Dios te marca un camino que decís, no, esto no me lo puede estar diciendo el Señor. Fíjate lo que le pasó a Pedro, relata el capítulo 10 de Hechos, dice así. La previa, había un comandante romano que estaba buscando al Señor fuerte. Comandante romano, oprimían al pueblo de Dios. Y el Señor le dijo, vos no te preocupes, vino un ángel a la casa del comandante romano y le dijo, vos no te preocupes que yo voy a mandar una persona acá para que te predique. Y entonces dice lo siguiente, versículo 9. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio, que era este comandante, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la terraza a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. Y en la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo y le dijo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo y Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión justo en ese momento? ¿Qué podría significar la visión? Y justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio entraron a la casa. De pie frente a la puerta preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Pedro. Y entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar lo que el Espíritu Santo le había dicho, lo llamaron y le dijeron, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear, le dijo el Espíritu Santo. No te preocupes que yo los envié.
Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. A veces el Señor te habla cosas extravagantes. Sé que es arriesgado decir esto, porque entonces van a empezar a suceder cosas extravagantes y Dios nos va a llevar a lugares extravagantes, locos. A Pedro le parecía un delirio ir a predicarles a aquellos que la ley judía marcaba como impuros, pero el Señor había determinado una hora nueva para la iglesia y había determinado que el evangelio se expanda mucho más allá del pueblo de Israel. Y entonces la primera reacción de Pedro es: no puede ser, esto Dios no me lo puede estar pidiendo. No, Señor, de ninguna manera voy a matar una víbora para comérmela, porque la ley me lo impide. No es correcto delante de Dios comer una víbora, para Pedro, ¿no? No es correcto delante de Dios. ¿Cómo el Señor me va a pedir que haga esto que a los ojos del Señor no está bien? Pero era tan elocuente el mensaje que Pedro recibió que de repente dice quedó desconcertado, porque estaba seguro que era el Señor el que hablaba, pero no podía creer lo que le estaba pidiendo. A veces Dios decide romper nuestros moldes humanos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros rituales, y el ámbito en el que nos lleva no encaja en los moldes que alguien fabricó algún día. ¿Cuán lejos estaba el momento en que Dios le dio la ley a Moisés de la época en la que estaba viviendo Pedro? Sin embargo, ellos seguían al pie de la letra esa ley y se había transformado en letra muerta, porque ya Cristo había venido a cumplir la ley y el momento de la historia donde estaba Pedro era otro. Predicale a todo el mundo, Pedro. Y Pedro es llevado a la casa de Cornelio por estos mensajeros y toda la casa de Cornelio se vuelve al Señor en Roma. Y a partir de ahí se abre una temporada nueva en la cual el Evangelio del Señor se expande como parte de esto, ¿no? Pedro es una de las historias de cómo el Señor permitió que el Evangelio a través de la iglesia primitiva se expanda. Pero eso ya no entraba en los moldes que contenían el ámbito de misión previo. Y el Señor quería fabricar uno nuevo. Acá sí, Él fabrica uno nuevo, pero lo fabrica Él. No te enamores de los límites de tu ámbito de misión. Los límites tienen propósito también. Pero no tenés que aferrarte de las formas en las que siempre se hicieron las cosas. Hoy estos son los límites, mañana pueden ser otros. Y cuando aceptamos el desafío de entrar en esa nueva temporada rara que el Señor trae por delante, lo que se desata es una nueva época de obrar sobrenatural de Dios sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu ámbito de misión, sobre tu familia. Así que esta mañana la invitación es: si Dios te está desafiando, baja la guardia y atrévete a entender eso que el Señor te está pidiendo, por más raro que parezca. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás y dejes que el Espíritu Santo trabaje tu corazón. Sé que este es un mensaje diferente, pero es el mensaje que el Señor trae a nuestra casa en esta hora en particular, porque el Señor quiere obrar con tu vida en particular. Esta mañana vimos a parte del liderazgo parado acá, pero sé que detrás de ellos, muchos de los que estamos acá y los que están sentados ahí, caminan, trabajan, se apasionan, ofrendan de su tiempo, de su dinero para poder servir y hacer más grande el ámbito de nuestra misión como iglesia. Ahora te invito a que pienses personalmente. Dejes que el Espíritu te hable a vos personalmente acerca de tu ámbito de misión. Si todavía no sabes cuál es tu ámbito de misión, Dios quiere revelarte esta mañana exactamente cuál es el lugar a donde tenés que ir.
dónde queda, cuáles son los límites, dónde se ubica, cómo llegás a ese lugar que todavía no pisaste. Pero hay un lugar de habitación ahí para vos esperándote. Si todavía no lo conocés y esta mañana querés que el Señor te muestre cuál es tu ámbito de misión, yo te invito ahí donde estás a que levantes tu mano y le digas: Señor, quiero conocer mi ámbito de misión. Anhelo conocer tu ámbito para mí, el lugar que vos delimitaste para mí. ¿Dónde queda, Señor? Mostrámelo. Dios les bendiga. Señor, bendecí la vida de cada uno de los que está anhelando conocer cuál es tu asignación, cuáles son los límites de la asignación para cada uno. Si ya estás en tu ámbito de misión y has estado quejándote una y otra vez y señalando, contándole las costillas a tu ámbito de misión, a tu líder, a tu lugar, en vez de bendecir, hacer producir, hacer prosperar, trabajar desde atrás en pro de que ese ámbito de misión se levante y crezca, esta mañana es mañana de confesión. Necesitas pedirle perdón al Señor y también capaz reconciliarte con tu ámbito de misión, pedirle perdón a tu ámbito de misión, que el Señor te muestre a quién es. Tal vez a alguien que sirve con vos, tal vez a alguien que por años te cayó pésimamente mal y tuviste que soportar una y otra vez al momento de servir. Tal vez a tu líder, al que le ha faltado el respeto y no le has reconocido autoridad, al que más de una vez quisiste puentear y en vez de hablar con él fuiste a hablar con otro. No te voy a pedir que levantes tu mano, no queremos exponer a nadie, estamos todos con los ojos cerrados, pero si esa es tu inquietud, lo que el Espíritu te está movilizando esta mañana, pedí perdón al Señor. No dudes más, no tardes más en hacerlo, porque mientras más rápido confesás, más rápido viene la sanidad y más rápido se desata el poder del Señor sobre tu vida para transformar el ámbito de la misión que Dios te dio. Tal vez Dios te está pidiendo hace un tiempo que te mudes de ámbito de misión, que salgas del lugar donde estás y te vayas a otro. Y vos te estás resistiendo, estás clavado ahí, estacas. De acá no me mueve nadie. Dios me dio este lugar. Sí, pero te lo dio hace 30 años, para otra época. O hace 30 meses, poner el nombre que vos quieras. Si Dios te está pidiendo que te mudes de ámbito de misión, deja de pilotearla. No se puede habitar 2 lugares a la vez. Es enfermo tener 2 casas. Establecete en el lugar en el que Dios te puso y deja de estar en adulterio, pervirtiendo lo que Dios ya te dio a vos porque no querés soltar lo que tenías en otro lugar. Soltá de una vez, confía en los demás. Dios te va a bendecir a vos en tu nuevo ámbito de misión y va a prosperar tremendamente el ámbito de misión en el que vos estabas y lo vas a ver crecer como nunca antes. Así que vas a poder alegrarte por lo que Dios va a hacer con vos en el nuevo lugar y por todo lo que Dios va a hacer en el lugar donde estabas. Créeme, Dios mira todas las fichas juntas. Y por último, si tenés un lugar en el que Dios te está poniendo y te está llamando, pero no lo entendés, no lo podés descifrar, no te parece lógico en los parámetros en los que Dios te ha ido hablando y te ha ido haciendo transitar la vida cristiana, dejale al Señor que te siga hablando y no retengas lo que el Señor quiere hacer. Atrévete a bajar la guardia y dejar que el Señor te sorprenda. Ahora, en general, para que nadie se sienta expuesto, si algo de esto el Señor te habló esta mañana, ponete de pie. Ponete de pie. Deja que el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón. Deja que el Señor te siga hablando, te siga movilizando. Es momento ahora de decir: Señor, yo quiero encontrar ese ámbito de misión. Señor, yo quiero estar en el lugar correcto a la hora señalada. Ponete de pie y deja que el Señor trabaje tu corazón esta mañana. Señor, nosotros te anhelamos, deseamos servirte, deseamos honrarte, deseamos
Señor, extender tu reino, estar exactamente donde vos nos querés, Señor, porque para eso fuimos creados. Y esta mañana anhelamos, Señor, que este año sea un año de expansión, de prosperidad, de cielos abiertos. Señor, estamos viendo tu obra entre nosotros, pero queremos ver más. Queremos probar, Señor, y ver tu obra, probar y verte, Señor, entender el tiempo que vos tenés para nosotros. Por eso esta mañana te anhelamos y te clamamos juntos, Señor. Ponenos en el lugar correcto, a la hora señalada, Señor. Establece nuestros pies, nuestro lugar de habitación, en el lugar en el que vos ya designaste para nosotros. Nosotros lo creemos y lo esperamos juntos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si alguno de los que está esta mañana de pie desea que oremos por ustedes esta mañana, pueden pasar acá adelante. Los pastores van a estar imponiendo manos, impartiendo una nueva unción del Espíritu Santo para esta tarea en particular. El Señor quiere llevarte a un lugar de productividad, de bendición, de expansión. El Señor quiere ponerte exactamente en el lugar que soñó para vos. Hay un lugar para vos y te está esperando. El Señor te bendice esta mañana. Si querés pasar y que oremos por vos, puedes hacerlo en este momento. Si no, extendé tus manos, adoremos un momento más y disfrutemos la presencia del Señor.